puertas con acción de gracias, con alabanza, y diré: grandes cosas ha hecho el Señor. Arden nuestros corazones por levantar el nombre de Cristo. Rendiremos nuestras vidas en adoración. Levante sus manos. Padre, te adoramos, Cristo, te exaltamos. Tú eres digno de gloria y majestad. ¿Alguien puede exaltar la grandeza de Dios? Arden nuestros corazones por levantar el nombre de Cristo. Rendiremos nuestras vidas en adoración. Todos juntos. Padre, te adoramos, Cristo, te exaltamos. Tú eres digno de gloria y majestad. Padre, te adoramos, Cristo, te exaltamos. Tú eres digno de gloria y majestad. Muy buenos días, les saluda el pastor Javier Pérez, pastor de la Iglesia Evangélica Libre La Gracia, aquí en San Juan de Lurigancho. Quiero dar una cordial bienvenida a este culto virtual, como iglesia, como cuerpo de Cristo. Esta mañana, acompáñenos a alabar y adorar a nuestro Dios. Unámonos en un mismo corazón, mis amados. Y hemos venido a alabar y a glorificar el nombre del Señor, hermanos. La palabra de Dios en Salmos 150, del 1 al 6, dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. Y en esta mañana vamos a orar para pedirle al Señor que nos guíe, para pedirle al Señor que nos dé soltura para poder glorificar su nombre. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, en este tiempo precioso, Señor, te agradecemos, Padre Santo, porque podemos llegar a ti a través de nuestras alabanzas, a través de nuestra adoración. Te ruego, Padre Santo, que tú estés con nosotros, Señor, enseñándonos, Padre Santo, a alabarte, poniendo, Señor, en nuestras bocas, en nuestros labios, cántico nuevo, Señor, porque tú nos libertaste, porque tú nos amaste, porque tú, Señor, moriste en una cruz por nosotros. Gracias por este tiempo precioso que tú nos das en tu inmensa misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y en esta mañana hemos venido a glorificarte al Señor. Señor, digno eres de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas que hay aquí en los cielos. Gracias, Dios, por tu poder. Gracias, Dios, por tu amor, por tu muerte en aquella cruz de Calvario. Y en esta mañana vamos a decirle, porque Él es el digno de recibir toda la gloria. Ahí donde estás, hermano, alaba al Señor, levanta tus manos, aplaude, siéntate libre, porque estamos en la presencia del Señor. Al que es digno de recibir toda la gloria. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero
al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que vive por siempre y siempre, a Jesús. Qué alegría, hermanos. Alabamos a un Dios que es eterno, a un Dios amoroso, a un Dios misericordioso. Y es por gracia que estamos aquí. Y ahí donde estás, hermano, alaba al Señor. Gracias sublimes, gracias a Dios porque murió en una cruz por nosotros. Porque gracias a Él tenemos vida eterna. Él resucitó y nosotros también resucitaremos junto con Él. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria.
gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, ya ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste. Gracias, Dios. Te adoramos, te glorificamos, te exaltamos. Bendito Dios, gracias por este tiempo precioso, Señor, de alabanza, porque hemos podido reconocerte, Señor, tu grandeza, tu amor inmerecido hacia con nosotros. Te queremos adorar en este tiempo, Señor, que así tengamos tribulación, Señor, seguir alabándote, seguir adorándote. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nobleza con todo mi ser, cantaré su nombre, alabaré.
hasta el fin de mis días, hasta el fin de nuestros días, Señor. Queremos que nos encuentres sirviéndote, agradándote, alabándote, Señor. Ese es el anhelo de mi corazón, el anhelo de todos los hijos de Dios que te esperamos y que te amamos. Gracias, Señor, por este tiempo precioso de adoración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora vamos a dar paso a la meditación de la palabra de Dios, hermanos. Buenos días, mis queridos hermanos de la Iglesia Evangélica Libre, La Gracia. Es un honor poder compartir la palabra en esta mañana con ustedes. Y quisiera tocar un tema sobre la parte inicial de la vida del apóstol Pablo, donde él tiene la visión del Señor, la cual va a cambiar totalmente su vida. Y al hacer este estudio, al compartir esta porción de la palabra, quisiera que podamos enfocarlo más que una visión para la iglesia, una visión personal para nuestra propia vida, como cristianos, como individuos. De ese enfoque vamos a tomarlo. Pablo relata 3 veces su conversión en el libro de Hechos, ese momento que él tiene su encuentro con Dios. Así que en ese encuentro él tiene una visión y esta visión procede de Dios. Entonces vamos a ver en esta mañana este tema, una visión que procede de Dios. Y en el relato que vamos a empezar a ver ahora está en Hechos capítulo 26, cuando Saulo de Tarso, ahora ya el apóstol Pablo, está dando su testimonio al rey Agripa. Hechos capítulo 26 nos dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Saulo de Tarso iba ocupado haciendo preparativos para apresar, encarcelar a los cristianos, perseguía, y estaba camino a Damasco, ya estaba fuera del territorio de Israel, pero él estaba empecinado en apresar a los cristianos y estaba ocupado en esto. Y es interesante, cuando él va a recibir la visión, está ocupado en las cosas que él tiene entendido que están siendo dentro de la voluntad de Dios para él, desde su percepción. Sin embargo, aquí podemos notar algo: el hecho de estar ocupados o muy ocupados en tareas, en muchas actividades, no significa necesariamente que estamos haciendo la voluntad de Dios, no significa necesariamente que estamos enmarcados en lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y Saulo dice que estaba ocupado en esto, y en eso ve una luz del cielo. Esta visión que va a tener el Saulo de Tarso es, a propósito, viene a causa de una visión, de una luz que viene del cielo. Y creo que esto es necesario entender. La visión tiene que venir del cielo, tiene que venir de Dios. Y el Señor se manifiesta acá a Saulo. Y entonces la visión es para que Saulo pueda entender, pueda percibir cuáles son los propósitos que Dios tenía para él. Así que para entender cuáles son los propósitos, qué cosa es lo que Dios quiere, cuál es su voluntad para nosotros, es necesario tener un encuentro con el Señor. Y Saulo tiene en esta oportunidad un encuentro con el mismo Señor Jesús. Entonces, lo primero que podemos ver, la visión que viene de Dios se va a dar en un encuentro inicial con el Señor Jesús. Pero es un encuentro inicial que va a ser reiterada veces, se va a repetir. No es solamente un solo encuentro inicial, porque Dios quiere encontrarse continuamente con nosotros para ir manifestando su voluntad. Otro aspecto que podemos ver con relación a la visión es que la visión nos va a cambiar el lente. Dice en el verso 13: cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. En el mismo relato, pero en el capítulo 22, el apóstol Pablo dice: y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Saulo pensaba que hacía las cosas correctas. Él percibía desde su conocimiento, de su experiencia, de su trayectoria religiosa,
él pensaba, era honesto y sincero, pensaba que estaba haciendo las cosas correctas. Pero el hecho de ser honesto no significa que estamos en lo correcto. El hecho de estar ocupado de muchas cosas no significa que estamos en lo correcto. Sus ojos naturales no podían percibir las realidades espirituales. Es por eso que esta luz del cielo va a cegar, va a tratar de cerrar sus ojos naturales para que él empiece a ver con los ojos espirituales. Y creo que esto es importante, cómo vemos las cosas, desde qué perspectivas. Si vemos con nuestros lentes humanos, bajo la trayectoria, nuestras experiencias, nuestros criterios, podemos llegar a conclusiones equivocadas. Lo que Dios quería que Saulo viera desde la perspectiva de Dios, porque nuestras perspectivas, nuestra visión natural no necesariamente está de acuerdo con lo que Dios dice. Recuerden cuando la iglesia de la Odisea, ellos dicen en Apocalipsis 3:17, porque tú dices, le dice Jesús a esta iglesia, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ellos decían, nosotros somos ricos, nos hemos enriquecido y no tenemos necesidad de nada. Esa era su percepción. Esa era su forma de ver la vida eclesiástica, la vida de la iglesia en la Odisea. Sin embargo, viene el Señor Jesús y le dice a esta misma iglesia que tenía esa percepción natural, humana, que eran ricos y que no necesitaban nada. Viene Jesús y le dice, y tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dos percepciones diferentes. La percepción natural de los creyentes en la iglesia de la Odisea es que no necesitaban nada. La percepción que viene del cielo cuando Jesús le dice a esta iglesia, ustedes no saben, no se dan cuenta, no entienden que son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Dos concepciones, dos percepciones totalmente diferentes. Es por eso que Saulo se le necesitaba cambiar el lente, cómo miraba la vida, cómo percibía la vida. Y él lo estaba haciendo desde su percepción natural como ser humano. Y él necesitaba ver desde los lentes de Dios, de la percepción espiritual. Lo mismo sucedió con el apóstol Pedro, cuando Jesús les habla de la necesidad de ir a la cruz, de padecer, ser crucificados, muerto y resucitar. Y Pedro lo jala a un costado al Señor Jesús y le dice, no es necesario que hagas todo esto. Y él empieza a ver desde su perspectiva humana que no era necesaria la cruz. Y Jesús, al escucharle a Pedro, le habla a él, pero dirigiéndose a Satanás. Dice en Mateo 16:23, pero él volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Satanás estaba detrás de Pedro, y Jesús discierne eso, que Satanás está influenciando. Él es el príncipe de este mundo, y quiere que veamos las cosas desde la perspectiva de él. Satanás no quería que Jesús vaya a la cruz, y entonces usa a Pedro, y Pedro dice, no es necesario, y Jesús le reprende, y le dice, pones la mira en las cosas de los hombres. Empiezas a estar mirando como los hombres, como el mundo, pero no pones la mira en las cosas de Dios. Entonces, por eso que Saulo de Tarso necesitaba ese cambio de visión, ese cambio de forma de ver la vida, de esa perspectiva diferente, es lo que necesitaba Saulo. Entonces, en ese encuentro con Dios, lo que va a suceder con nosotros y lo que debe suceder es que nuestra forma de ver la vida, de enfocar la vida, nuestro servicio al Señor, nuestro trabajo, lo que fuera, debe ser enfocado desde la perspectiva de Dios. Este es algo que nosotros deberíamos entender y tener claro. No mirar las cosas que nos llevan a veces a tomar decisiones desde perspectivas humanas. Otra cosa que vamos a ver en ese encuentro que Pablo tiene con Jesús, en esa visión que recibe, vamos a ver que la visión que recibe Saulo de Tarso es personal. Hechos 26:13 dice, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Miren la forma personal como Dios, como Jesús habla a Saulo de Tarso. Tenemos un Dios que es un Dios personal, nos trata en forma personal, tiene planes personales para cada uno de nosotros. El plan que pueda tener para ti no necesariamente es el mismo plan que tiene para la otra persona o para otra persona. Dios nos trata en forma personal. Y miren cómo se dirige, como relata Saulo, esta luz me rodeó a mí. Yo oí una voz que hablaba en forma personal, en primera persona. Y Jesús también se dirige por su nombre. Saulo no estaba solo, estaba con varias personas. Y así a veces nosotros podemos estar rodeados de muchas personas, pero Dios tiene un mensaje personal para nosotros. Podemos estar 100, 500, 1000, 5000 personas, pero dentro de la multitud Dios puede distinguirnos y tener un mensaje para nosotros. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, tú estás haciendo algo contra mí, tú estás persiguiendo a esos cristianos, pero te estás yendo contra mí. Lo que tú tienes que saber, y esta es una percepción que va a tener que aprender Pablo, entender que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cualquier cosa que hacemos contra la iglesia, lo hacemos contra el Señor. Si nos burlamos de la iglesia, nos burlamos contra el Señor. Entonces, Saulo no entendía y va a llegar a entender esto. Y Jesús le dice, dura cosas te dar coces, patadas contra el aguijón, más te daña, mientras más rechazas el evangelio, más te daña. Entonces, Saulo dice, yo dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y lo coloca en la posición correcta, Jesús correcta a Pablo, dice, tú eres el que me persigues, yo soy Jesús. No estás persiguiendo a esos cristianos, estás persiguiendo a mí. Quiero que te des cuenta, que percibas, no en tu forma carnal, sino que te des cuenta que estás luchando contra Dios. Cuando es interesante, en Hechos 22, cuando él hace este mismo relato, en el verso 8 dice, yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Miren, Saulo está con un grupo de personas, él está comandando, está dirigiendo a ese grupo, y todos vieron esa luz, y la actitud que hay en todos es que se espantaron, pero ellos, ninguno de ellos entendió lo que Saulo está entendiendo. Y esto nos muestra una vez más que Dios es un Dios personal, y tú puedes estar rodeado de mucha gente, pero Dios te puede identificar dentro de la multitud y tiene un mensaje personal para ti. Entonces, esto es algo que muy importante. Dios tiene un mensaje personal, la visión es personal, es para ti, no tiene que ser necesariamente igual para todos. Esta visión, este encuentro con el Señor debe llevarnos a algo que Jesús nos dice que aprendamos de Él. Nos debe llevar a la humildad. Entonces, veamos ahí en el verso 10, Hechos 22. Yo dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Miren, primera pregunta, ¿quién eres? Yo soy Jesús. Saulo conoce a Jesús. La segunda pregunta, ¿qué quieres que haga? Este es el orden correcto. Hay gente que quiere servir al Señor sin conocer al Señor. Primero tienes que conocer al Señor y luego te pones a disposición. Saulo dirigía a todo este grupo, daba órdenes a este grupo, guiaba a este grupo. Y entonces aquí él se pone a disposición de Jesús. ¿Qué quieres que yo haga? Y Saulo estaba esperando recibir órdenes de Jesús. ¿Qué quieres que haga, Señor? Y Jesús le dice, espérate un ratito. Vas a ir a Damasco, ahí hay una persona llamada Ananías, él te dirá lo que tienes que hacer. El Señor como que lo baja a Saulo. Saulo pensaba que Jesús iba a decirle directamente qué es lo que tenía que hacer. Pero Jesús le dice, hay una persona, ella te va a decir lo que tienes que hacer. Y tú tienes que hacerle caso, tienes que obedecer a esa persona porque esta persona te va a decir lo que tienes que hacer. Y acá hay algo interesante.
Saulo tenía muchos pergaminos, era fariseo de fariseos, conocía las escrituras, tenía autoridad, tenía una posición económica alta, social alta, académica alta, está en una posición alta. Y a veces sucede que en las congregaciones puede llegar una persona con grandes pergaminos, con posición económica, política, académica alta. Y tenemos que entender algo. Toda persona, por muy alto nivel que tenga en el mundo, cuando llega a la iglesia, cuando llega a Cristo, es un bebé espiritual. Es un bebé espiritual y tiene que ser enseñado, tiene que ser guiado. A veces se comete un error porque tiene grandes pergaminos en el mundo, ya se le pone en alguna posición de autoridad, un poco como para que la gente venga por él. Pero la gente va a venir por él, no por Cristo. Y entonces Saulo tiene que aprender a obedecer. Y aquí también podemos sacar otra lección. A veces hay personas que si es que el pastor o la autoridad máxima de tal lugar no le dice algo, no lo hacen, porque si una persona de mando medio o más abajo le pide, le indica, le ordena que haga, y a veces lo hace o no lo hace, tiene una actitud diferente, pero si viene la cabeza, ahí sí lo hace. Entonces Jesús le dice, yo no te voy a decir lo que tienes que hacer. Ananías, ve y él te va a decir. Y entonces dice que Saulo fue llevado de la mano por los que estaban con él. Él guiaba a ellos. Ahora él tiene que ser guiado por ellos. Es decir, tenemos que aprender a ser ovejas. Antes de poner a alguien a dirigir, a tener a cargo un grupo de personas, primero tenemos que enseñarle a ser oveja, para que luego pueda guiar, pueda pastorear a otras personas. Otra cosa que aprendemos de esta visión que tiene Pablo con Jesús en camino a Damasco es que esta visión debe cambiarnos la vida. En Hechos 9:15 Jesús le dice, ve a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este, Saulo de Tarso, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, la visión no solamente debe cambiarnos la forma de ver la vida, la visión también nos debe cambiar la forma de vivir la vida. Saulo dirigía, ahora pasa a ser dirigido. Saulo buscaba a los que llevaban el mensaje de Jesús, ahora él va a ser uno de los que lleva el mensaje de Jesús. Saulo perseguía, ahora él va a ser perseguido. Entonces, de vivir una vida de acuerdo a sus propias convicciones, a sus propios criterios, Saulo, ahora va a tener que aprender a vivir de acuerdo a la voluntad de Jesús, a la voluntad de Dios. Y entonces, ahora Saulo causaba dolor a los cristianos, a las familias, persiguiéndolos, echándolos a la cárcel, azotándolos. Ahora él va a probar eso. Es tanto así que él mismo dice en Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. No va a ser algo extraño para él. Ya el apóstol Pedro dice en una oportunidad, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. 1 Pedro 4:12. Es decir, las pruebas, las aflicciones son parte de la vida. Jesús mismo dijo a los suyos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, la prueba, la tribulación, y dice, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí. Es decir, como una necesidad el padecimiento. Saulo tenía que aprender en su propia vida. El dolor, el padecimiento, la tribulación, la angustia, las aflicciones son parte normal de la vida del cristiano. Y eso tenemos que entenderlo. Este es el gran problema de mucha gente cuando no entiende que las aflicciones, los sufrimientos son parte natural, normal en la vida del cristiano. Vuelvo a leer 1 Pedro 4:12 y se da cuenta, dice, para que no te sorprendas como si algo extraño te está aconteciendo. Es normal el padecimiento. Otra cosa más que aprendemos en la visión que tiene Saulo en ese encuentro con Jesús, es que la visión es para obedecerla. Hechos 26:16 dice, pero levántate y ponte sobre tus pies,
porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Y cuando relata esto mismo al rey Agripa, le dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. La visión no es para idealizarla. La visión no es solamente para leerla. La visión es para vivirla. No es solamente para soñar con ella. Hay que despertar, la visión demanda acción, demanda respuesta. La visión tiene que llevarse a cabo, no solamente conocerse. Entonces el Señor dice, levántate y ponte sobre tus pies porque para esto, es decir, hay un propósito que tiene que cumplirse en la vida de Saulo de Tarso. Para esto he aparecido a ti. Dios te da una visión para algo en tu vida, para ponerte por ministro, etc. Entonces, en la vida de Saulo hay un cambio de rumbo en su vida. El timón de su vida va cambiando. De ir siguiendo su propio criterio, sus propias convicciones, ahora tiene que seguir los criterios de los mandatos que Jesús les da, la palabra de Dios nos da. Y entonces ya empezamos a obedecer lo que Dios nos da. Y ahí está la bendición. Por eso en la Gran Comisión Jesús dijo, id y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles a que obedezcan todas las cosas que les he mandado. Y esta partecita es la que a veces menos énfasis tiene en la Gran Comisión. Enséñenles a obedecer las cosas que yo les he mandado. Enséñenles a obedecer. Después que lavó los pies Jesús a los discípulos, dijo, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. La bienaventuranza, la felicidad, no está en el saber las cosas, está en el hacerla. Por eso dice, bienaventurados, felices. Es por eso que en muchas congregaciones hay muchos infelices, porque conocen la palabra de Dios, pero no están dispuestas a obedecerla, no están dispuestos a hacerlo. Otra cosa más que vemos en la visión que recibe Saulo de parte del mismo Señor Jesús, es que la visión es para servir a otros. Le dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Es decir, para ponerte por ministro. La palabra ministro tiene que ver con servir, para que sirvas a otros. Por ministro y testigo. El testigo no es solamente alguien que ha observado, que ha visto. El testigo es alguien que testifica, es alguien que da a conocer. Y Jesús dice, yo te he puesto por ministro, vas a ir a servir a otros y vas a ir a testificar de todas las cosas que yo te mostraré y en aquellas que me apareceré a ti. Por eso Pablo entiende esto y cuando se dirige a los romanos, dice a los romanos, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, dice Pablo, pronto estoy a anunciaros, a testificar, a hablar del Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo se consideraba deudor a gentiles, a no gentiles, a griegos, a no griegos, a sabios, a no sabios, a todo el mundo. ¿Por qué? Porque él había recibido de Jesús el mensaje. Y ese mensaje no solamente era para él, ese mensaje él tenía que entregarlo. Y Dios te ha ido entregando semana a semana, día a día, año a año, un mensaje. Dios te estaba hablando, pero ¿para qué? ¿Para ti? Sí, es para ti. Pero no solamente para ti, sino para que lo des a conocer a otros. Entonces, por eso Pablo decía, soy deudor, tengo una deuda con la gente, porque he recibido un encargo de Jesús para ellos y tengo que entregarlo. Tenemos que ser canales de esa bendición. Lastimosamente mucha gente se convierte en terminales de la visión. Bendición llega y termina en ellos. Cuando esa visión que viene de Dios, la bendición que viene de Dios, la palabra que viene de Dios, es un encargo que el Señor nos da para compartirlo. La pregunta es, ¿te sientes deudor? ¿Sientes que le debes a tus amigos, a tus vecinos, ese mensaje que Dios te ha dado? Ese encuentro con el Señor, genuino y real, esa visión que viene de Dios, debe cambiar nuestro enfoque. Nos debe hacernos sentir deudores con la gente. Y entonces no solamente es recibirla, sino entregarlo, de acuerdo a lo que el Señor nos dice.
Otra cosa que vemos en cuanto a la visión de Dios, que la visión de Dios es progresiva. Dice en el verso 16, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que ha visto, y de aquellas en que me apareceré a ti. Es decir, este primer encuentro no es el único. El Señor quiere tener más encuentros contigo. Cada día quiere mostrarte algo. Cada día quiere enseñarte algo. Cada día quiere darte indicaciones para tu vida. Cada día quiere darte sabiduría para las decisiones que vas a tomar. Y todas aquellas en que me apareceré a ti. Si la gran visión de Dios, que es la palabra de Dios, Dios la dio en forma progresiva durante 1600 años. No dio desde el Génesis hasta Apocalipsis en un solo libro y le entregó así. No, la fue dando de una forma progresiva. Igual Dios nos va a ir mostrando a medida que nosotros asimilamos ese mensaje, nos nutrimos de ese mensaje, obedecemos ese mensaje, como que estamos siendo capacitados para recibir más y más y más. Y poder procesarlo mejor, poder nutrirnos mejor y poder enseñar mejor a otros. Entonces, la visión es progresiva, no es con una sola vez, no es que una sola vez tuviste el encuentro con el Señor cada día nos está esperando para ese encuentro. Entonces, la visión que Dios te da va a ser progresiva, no es una sola vez y se acabó, no es así, es de una forma constante, progresiva. Algo más que nos muestra la visión es que esta visión es para ser cumplida. Y esto tenemos que entenderlo en el verso 16. Levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Es decir, va a haber oposición, va a haber obstáculo. No todo va a salir a pedir de boca. De repente tú tienes planes, algo y se te cae. Pero tienes que vencer. No es que el Señor va a evitar las pruebas, no va a evitar los obstáculos, no va a evitar las dificultades. Al igual que los amigos de Daniel, que ellos dijeron, el Señor nos librará del horno del fuego y nos librará de tu mano. ¿Qué significaba nos librará? No significa que evitarle que entren al horno de fuego. Ellos iban a entrar, pero el Señor iba a estar con ellos, y ellos salieron victoriosos del horno de fuego. Entonces, el que Él nos libre no significa evitar la dificultad del obstáculo, sino que Él estará con nosotros en esa dificultad, en ese obstáculo, y nos sacará victoriosos. Y se tiene que cumplir, a pesar de los obstáculos. Esta pandemia al principio fue un obstáculo, no había que congregarse, los locales habían que pagar, ha tenido que entregarse muchos locales de iglesias, porque no había personas que podían congregar, no se permitía. Aparentemente fue un obstáculo, pero la internet, las redes sociales han facilitado y han hecho que mucha más gente ahora se acerque a Dios, mucha más gente estudie la palabra, mucha más gente ore, mucha más gente comparta, y donde el ministerio pastoral y el liderazgo se ha incrementado, se ha intensificado mucho más. Entonces, a pesar de los obstáculos, la visión es para cumplirse, tiene que ser cumplida, y en cada obstáculo el Señor estará con nosotros y nos sacará victoriosos. Otra cosa que vemos más en este encuentro de Saulo con Jesús, en esta visión, es que esta visión es para salvación de muchos. El verso 18 del capítulo 26 de Hechos: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Para qué es esta visión? Tú quedaste ciego con la luz, el Señor dice a Jesús, y empezaste a ver con los ojos espirituales. La Biblia dice que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Ahora el Señor le dice a Pablo, tú vas a ir a abrir esos ojos espirituales, esos ojos que Satanás ha cegado, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de esa potestad de Satanás
a la potestad del Hijo, de esa autoridad de Satanás a la autoridad del Hijo. Ahora tú vas a hacer, al llevar el mensaje, ese mensaje va a salvar a muchos, la palabra de Dios va a salvar a muchos. Entonces ese mensaje va a abrir los ojos y hará que la gente se convierta de las tinieblas, de la potestad, salir de esa autoridad, de ese dominio que tienen de Satanás, para ponerse al dominio, a la autoridad, a la potestad del Señor. Entonces, y para que reciban, dice, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es decir, este mensaje, esta visión que tú recibes, Saulo, esta visión que tú recibes, mi hermano, es para bendición de otros, para que otros puedan ser salvos. Y Dios quiere usarte a ti, mi hermano, mi hermana. Quiere usar tus pies, tus ojos, tus labios, tu corazón, tu mente, tu conocimiento, toda tu trayectoria. Quiere usar de esto para que te utilice al abrir los ojos espirituales de tanta gente que puede estar cerca de ti, o que el Señor puede ponerlos en tu camino, para que ellos, al igual que Saulo, al igual que tú, un día el Señor te abrió los ojos espirituales, para que ellos también tengan esa oportunidad y salir de esa autoridad del príncipe de este mundo, de Satanás, y bajo el señorío, bajo la autoridad de Jesucristo. Es para salvación de muchos. Así que es un mensaje para bendecir a otros. Y el último punto que vamos a ver en cuanto a esta visión es que la visión se ciñe al escrito está. El verso 22 del capítulo 26 dice: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños, a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Es decir, no salirnos del escrito está, ceñirnos a la palabra de Dios. El mensaje que tenemos que dar es como decían los profetas: Jehová ha dicho así, el Señor dice así, la palabra de Dios dice así. Entonces, ese mensaje que Dios nos da es la palabra de Dios. Es triste, en estos tiempos ya se empieza a vivir la apostasía. Estos días veía una noticia en internet donde un pastor brasileño está pidiendo actualizar la Biblia para que los homosexuales puedan ser incluidos dentro de la iglesia. Observen, entiendan, actualizar la Biblia. La Biblia no está hecha para ser actualizada. La palabra de Dios es eterna, porque el que dio la palabra es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El que dio la palabra, Jesucristo, dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra no puede ser cambiada, no debe ser cambiada y no ha de ser cambiada. La palabra es para que cambien las personas. No estamos para cambiar la palabra, no estamos para cambiar, para adaptar el mensaje a la gente. No, la palabra es la que va a cambiar a la gente, va a transformar a la gente. Este personaje quiere invertir el orden. No quiere que cambien las personas, quiere que cambie la palabra. Pero no es así. Todo nuestro mensaje debe estar ceñido al escrito está. Conclusión. La visión es para vivirla. Vive la visión. 26-19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, dice el verso 20, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco, en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. La visión que Dios puede darnos, la visión que te da a ti, mi hermano, mi hermana, es para que la vivas, es para que la obedezcas. ¿Y qué es lo que hace Saulo de Tarso? Lo primero que dice: no fui rebelde a la visión celestial. Tienes que humillarte, tienes que someterte a la palabra de Dios. ¿Y qué hace? No solamente se somete, sino dice que anunció primeramente a los que están en Damasco, en Jerusalén y por toda la tierra. ¿Cuál fue el anuncio? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento.
El primer mensaje de Jesucristo es arrepentíos y creed el Evangelio. El primer mensaje del apóstol Pedro, arrepentíos y convertíos. Pablo dice en Atenas, Dios ha ordenado a todos los hombres en todo tiempo que se arrepientan. Pedro al final dice, Dios no retarda su promesa según algunos tienen entendido, sino que es paciente esperando que todos procedan al arrepentimiento. El arrepentimiento es una palabra que escasea en los púlpitos. Y Jesús llamó al arrepentimiento y le dijo a los fariseos, si vosotros no os arrepentís, pereceréis igualmente. Y el arrepentimiento tiene que ver primero con reconocer nuestros pecados, segundo con sentirnos indignos a causa del pecado, tercero con abandonar el pecado y cuarto, volver a Dios. No solamente es dejar de pecar, es volver a Dios, ponerse bajo el señorío de Jesucristo. Entonces, tenemos que predicar el arrepentimiento. Y la gente tiene que hacer obras dignas de arrepentimiento, es decir, tiene que mostrarse en su vida. No solamente son palabras, no solamente es que asista. Es triste cuando las personas viven una doble vida. Están yendo a cualquier congregación, pero están viviendo fuera de ella otra forma de vida. Están teniendo un pie en la iglesia, un pie en el mundo, obedeciendo en algunas cosas al Señor y obedeciendo en otras al príncipe de este mundo, Satanás. Entonces el mensaje es que se arrepientan. Esta mañana hemos tocado este encuentro de Saulo de Tarso con Jesucristo. Probablemente tú ya hayas tenido ese encuentro con Jesús. Pero recuerda que la visión es progresiva. Y si tú no has tenido, bueno, esta es la oportunidad que el Señor te está dando para que tengas un encuentro con el Señor. Y tal cual lo hizo Saulo, tú también tienes que humillarte al Señor. Conocer al Señor y luego, Señor, ¿qué quieres que haga? Y ponerte a disposición del Señor. Y una de las cosas que Dios quiere es que te arrepientas de tus pecados, que abandones tus pecados, que reconozcas tus pecados, que no estés echando la culpa a otro de tu pecado. Te arrepientes de tu pecado y vuelvas a Dios. Doy gracias al Señor por la oportunidad y el privilegio de haberles compartido este mensaje a vuestro pastor, el pastor Pérez. Le agradezco por esta oportunidad que me ha concedido y que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Quisiera terminar orando en este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra preciosa, por este encuentro que Saulo tuvo contigo, al igual que muchos de nosotros ya hemos podido tenerlo. Pero queremos seguir teniendo ese encuentro, Señor, entender, empezar a ver desde la perspectiva tuya, no de la perspectiva nuestra, no de la perspectiva del mundo, Señor. Necesitamos empezar a ver con los ojos espirituales, Señor, y ponernos a disposición, no solamente saber quién eres, que eres Jesús, sino qué quieres que haga, Señor, disponernos para ti. Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos para que tú trabajes en ella, obres en ella, Señor. Y ayúdanos, oh Padre Santo, a no solamente conocer los propósitos, la visión tuya para nuestra vida, sino vivir de acuerdo a ella, Señor. Entender que nos haces deudores a la gente, que nos has dado un mensaje que tenemos que entregar. No podemos quedarnos con ese mensaje, Señor, sino entregarlo a la gente. Te agradecemos en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Hasta la próxima. ¿Verdad que esta mañana ha sido un tiempo muy rico que Dios nos ha regalado? ¿Qué palabra hemos escuchado? ¿Qué mensaje que ha nutrido nuestro ser y que nos motiva, nos desafía a poder seguir adelante? Y mis amados, creo que lo más importante para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, es poner por obra la palabra del Señor para traer gloria al Señor, pero también esto va a traer bendición, no solamente en nuestra vida, sino también a nuestros seres queridos, y vamos a ser de influencia en la sociedad. Y amigo, tú que nos has escuchado esta mañana, también reflexiona en cada palabra que Dios ha puesto en tu corazón y en tu mente, para que tú reflexiones en ella. Dios te bendiga, será hasta la próxima semana.